Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a un nuevo episodio de Conversaciones de Mentes. Rubén Fornell, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues nuevo episodio. Hablábamos la semana pasada de la tristeza y yo creo que a muchas personas lo de cumplir un año más también les genera cierta tristeza, y eso que la alternativa es mucho peor a seguir cumpliendo años. Rubén, hablamos hoy de la crisis de los 40 y mi pregunta nada más empezar es, ¿lo has elegido por mí porque dentro de un mes y medio cumplo 40 o no tiene nada que ver? Bueno, no especialmente, pero me alegro mucho. ¿Quién diría que vas a cumplir 40? Pero me alegro mucho si te puede ser útil. Así que bueno, espero que también sirva a todas esas personas por las que sí me han llevado y me han conducido a decidir que había que hacer esto urgentemente, porque veo muchos casos en los que habría que hablar en profundidad de qué está pasando. Mira, Rubén, yo cuando cumplí 29, y recuerdo perfectamente que fue los 29, entré en una crisis de la que nunca he salido, porque yo soy Peter Pan y a mí lo de cumplir años, pues como que no. Pero yo creo que la de los 40 no la voy a oler. En fin, no he soltado todavía la de los 29, no me voy a meter en otra nueva, ¿no? Bueno, pues entonces no has soltado ni la crisis ni la apariencia, así que te toca todavía 10 añitos de margen y ya veremos a los 50. Venga, la de los 50 me la apunto. Gracias, por cierto, Rubén, por el piropo. Bueno, decíamos, crisis de los 40. ¿Qué es, Rubén? ¿Me voy a levantar yo el día 4 de marzo y voy a decir estoy en crisis o no? Pues me parece que va a ser que no. Te levantarás y supongo que todos los oyentes de Conversaciones de Mentes y la gente que nos ve te felicitará. Pero la crisis de los 40 evidentemente no es ese clic rotundo a través del cual todo se transforma. La crisis de los 40 o de mediana edad, lo que pasa que vende menos llamarlo así, pero el autor, el psicólogo que empezó a hablar de esto, Daniel Levinson, lo llamaba así, crisis de la mediana edad o crisis de los 40. Evidentemente no está totalmente predefinido ni es exacto que una persona a los 40 vaya a tener una crisis, esto ya lo sabemos. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto de la crisis de los 40? Pues a realizar un examen vital de una forma profunda y valorar la etapa anterior, si ha merecido la pena, si no, si estamos contentos, satisfechos. Y aquí entran elementos como el aspecto, la forma física, las relaciones sociales, el trabajo, la economía, es decir, todo aquello que en el mundo de creencias, de valores, de desarrollo de la persona, pues esté siendo evaluado como indicador de lo bueno o lo malo, de éxito o de fracaso. Entonces, a esta crisis nos referimos como una forma de análisis, de examen, de conclusiones que también conllevan en muchas ocasiones esos cambios, a veces radicales, esos desmontajes de vida de los que vamos a ir hablando, porque mal gestionado puede tener, y yo veo cómo tienen, consecuencias graves. Bueno, yo entiendo que la llamemos la crisis de los 40 en vez de la de la mediana edad, porque es súper destructor, ¿eh? Que llamemos a esto la mediana edad. ¿El factor principal de la crisis es la edad, Rubén, o no? No, el factor principal pueden ser los eventos que suceden o de lo que nos estamos dando cuenta en ese momento de la vida. Por eso digo que hay personas que yo trabajo en el día a día que tienen 36 años y podríamos decir están en la crisis de los 40. Trabajo con personas que ahora tienen 50 y que dicen que ahora es la crisis de los 40 porque no tuvieron crisis. Al final es ese momento vital en el que o bien por un evento o por una reflexión están llegando a ese nivel profundo. Muchas investigaciones, por ejemplo, nos han demostrado que esta crisis no se experimenta en muchas partes del mundo. Es decir, no en todo el mundo suponen las mismas reflexiones. De hecho, hay muchos autores que hablan de esta crisis de los 40 como más bien una construcción social, como si formara parte del momento socioeconómico, cultural que vivimos el plantearnos esto, ¿no? A veces hablo de que pueden estar determinados por un evento, es decir, pues por la pérdida de un ser querido, por una infidelidad, por una rutina, por un trabajo, por algo que nos ha sucedido y que nos ha marcado, nos ha llevado a entrar a esa profundidad. Y a veces es un puro proceso interno a través del cual nos hemos dado cuenta. Entonces, aquí hacemos una división de los dos tipos de crisis. Una crisis más circunstancial, algo ha sucedido, ha habido un cambio importante, una pérdida o lo que sea, y una crisis evolutiva. Es decir,
estoy evolucionando mi rol, estoy progresando, me estoy desarrollando y ante esto me doy cuenta pues de que quiero que el matrimonio sea de otra forma porque no me es satisfactorio, de que mi paternidad o de que mi maternidad me empiezo a arrepentir o a cuestionar algunas cosas sobre cómo lo he hecho, de que estoy destinando mal mi economía y ahora me doy cuenta de ello cuando repaso qué es lo que he disfrutado y no en mi vida, así que tenemos esas dos, circunstancial y evolutiva. ¿Qué influye más en la crisis de los 40? Pues hay elementos que se llevan los premios y que más o menos todos podemos conocer que tienen que ver pues con las rutinas en la pareja, por ejemplo. Esa rutina en la pareja ya no es solo de cotidianeidad, también entra mucho de sexualidad que al fin y al cabo acaba despertando estímulos diferentes, resignaciones por una parte, apetencias por otra. Entran también determinadas inseguridades, a veces que vienen mucho desde las partes físicas. Cuando una persona se siente mal físicamente y se lo plantea a una edad tipo, la que sea, esos 35, 40, 50, da igual, se convierte en un factor de influencia. También influye mucho el exceso de responsabilidades, a veces la carga familiar, el trabajo, la economía, las deudas, todo esto conlleva un factor de influencia fundamental para acabar detonando y cuestionándonos, preguntándonos qué queremos, si es esto lo que queremos. Y también influye enormemente cierto aislamiento. A veces la vida, con estas cargas de las que hablamos, nos llevan a recluirnos, a estar simplemente en un entorno en el que acabamos diciendo, es que yo no quiero esta vida, es que fíjate cómo vivía yo cuando tenía X años y tenía todas esas libertades. Sobre todo, la rutina en cualquiera de sus dimensiones, sexual, de pareja, en lo que conlleva elementos del trabajo, de la responsabilidad, el día a día es el factor fundamental para que podamos influenciarnos hacia provocar esa crisis de los 40. Antes has dicho que hay zonas, lugares del mundo en los que no se tiene la crisis de los 40. Hemos visto que hay diferencias, entonces, dependiendo de los sitios, ¿y entre hombres y mujeres también o no? Por supuesto, hay diferencias entre hombres y mujeres a través de eventos vitales que les van a conducir de una manera más natural a grandes cuestionamientos. En el caso de las mujeres tiene que ver con la maternidad, tiene que ver con la menopausia. Yo trabajo con muchísimas mujeres que se cuestionan pues a esta edad, a partir de los 34, 36, 38, depende de cada persona y de también sus ideas culturales y lo que conoce sobre el sistema femenino y sobre la reproducción, pues vienen a cuestionarse la maternidad. Y hay un momento en el que, como decimos cotidianamente, ese reloj biológico hace su llamada y hay que plantearse qué va a ser de mi vida, sobre todo si no hay pareja, si la pareja no quiere tener niños. Entonces, habitualmente, ese momento para las mujeres es absolutamente clave y tengamos en cuenta que no lo es para el hombre. Es decir, el hombre puede ser empático, puede ser comprensivo, pero no lo vive de la misma manera y eso es una realidad. En el caso de los hombres y la crisis de los 40 tiene más que ver en muchas ocasiones con expectativas profesionales, tiene que ver con cuestionamientos más físicos que además se hacen habitualmente en silencio. Decíamos en nuestros primeros episodios que los afrontamientos entre hombres y mujeres, incluso del estrés, cuando hablábamos del estrés laboral y todo esto, eran diferentes y aquí sucede igual. La mujer tiende mucho más a hacer una exposición clara de lo que le sucede, de lo que se plantea, de lo que se pregunta. El hombre habitualmente no. Y esto yo lo puedo ver desde mi propio trabajo en el día a día, como trabajo con muchísimas mujeres y con hombres, y creo que nunca coinciden más de 2 o 3 entre todas las personas con las que trabajo. El hombre suele callar más aquello que se está cuestionando y también acaba provocando, y esto es una realidad, mucha más infidelidad, mucha más huida de ese compromiso, de ese hogar que se ha conformado habitualmente ya en la pareja. Rubén, ¿qué señales nos pueden indicar que estamos en la crisis de la mediana edad, en la crisis de los 40? Pues hay muchas señales. Hay señales de ciertas apetencias emocionales o de acciones, como sentir cierta necesidad de aventura, de cambio, de esa crisis existencial, al final lleva a querer vivir otras cosas radicalmente diferentes que a veces no tienen nada que ver, ni siquiera son razonables con nuestra propia vida. Y cuando lo chequeamos en nuestro sistema de valores, tampoco lo encontramos, pero lo vivimos como una apetencia. Es verdad que para muchas personas también conlleva el tener, el acercarse a cierto aroma depresivo. Hay personas que caen, y yo lo veo esto más en hombres que en mujeres,
en un cierto hastío, una tristeza, un silencio, a través del cual callan y callan y callan y van alterando comportamientos cotidianos, quedan menos con los amigos, en el trabajo están más decaídos, se van a dormir antes o mucho después, es decir, rompen sus patrones de sueño, comen peor. Entonces, ciertos signos de depresión también suelen influir. Al igual que influyen determinados picos en el carácter. Hay veces que una persona está mucho más irascible, mucho más deprimida, sin demasiado sentido. Eso conlleva también en muchas personas como una indecisión que se convierte en patológica. No pueden decidir, no saben, tienen muchísimas dudas dentro de esa insatisfacción constante. Y también un factor que nos dice que no podemos llegar a esa crisis de los 40 tiene que ver con una insatisfacción sostenida dentro de la relación. Al igual que los juicios que pueden proceder más hacia la pareja, es que yo ya no lo veo como antes, no la veo igual, y yo me veo físicamente de una forma u otra. Es decir, ese tipo de juicios que conlleva cómo estoy observando a la persona que tengo delante y cómo me observo yo misma, cómo me observo yo mismo, ¿no? Eso también viene ligado en muchas ocasiones a cierta insatisfacción, más en el ámbito laboral, a no cumplir nunca determinadas expectativas, a siempre querer más en lo profesional de una forma poco razonable, y generalmente a no sentirnos cómodos en una gran parte de entornos que hasta hacía muy poquito podíamos estar absolutamente confortables. Bueno, a mí se me ocurren soluciones de esta crisis de los 40, como comprarse un megacochazo deportivo, empezar a andar en bici o ir al gimnasio, una moto, ponerse pelo en caso de que haga falta, súper a dieta, que es lo típico, ¿no? Que hace mucha gente cuando llega a mi edad. Pero no, ¿qué podemos hacer de verdad, Rubén, para afrontar esto? Bueno, tus ideas no son malas, ¿eh? Dices pero no, y en muchas ocasiones ha tenido sentido. Y mira, te cuento, comencé a trabajar con una persona la semana pasada en sesiones online que no venía para nada por este tema, sino que se estaba planteando otras cuestiones, bueno, sobre la maternidad, y su crisis estaba más que superada, pero me dijo algo que viene a reforzar el hecho de que a lo mejor no son tan malas ideas, dependiendo de los casos, y hay que ser realista. Ella me decía, yo viví una crisis importante a sus 30 y muchos, que venía ligada a un complejo físico que siempre había mantenido desde adolescente, y cuando llegué a esta edad y me di cuenta de que había vivido acomplejada toda mi vida, pues me puse pecho. Y se había operado y bueno, pues tiene su pecho y no hay ningún problema. Ella, es verdad que fue tan localizado en su caso, pongo ese ejemplo porque fue tan localizado que había estado frustrada durante toda su vida, no lo había trabajado psicológica o profesionalmente, que en su caso concreto encontró un símbolo directo. ¿Por qué te digo eso? Porque a veces es verdad que una persona, a través de un símbolo de acción, pues llega a drenar toda esa energía que puede ser en un momento frustrada, que puede estar contenida ahí. ¿Cuál es el problema? Que eso necesita ser absolutamente localizado y habitualmente no es tan localizado, sino que la persona cree que una acción lo va a solventar todo y el buffet es mucho más grande, no solo hay un plato. Entonces, puede que sí, puede que no. Hay personas con las que yo trabajo que hacen un gran viaje y ese gran viaje les sirve para tomar perspectiva, para asentarse, pero estos son elementos, personas anecdóticas. Entonces, ¿qué sí podemos hacer desde un lugar un poquito más profundo? Creo que, primero de todo, hay que frenar las decisiones, hay que tener en cuenta que las decisiones tienen que ser más meditadas de lo que en apariencia el hartazgo, la apetencia, nuestras emociones nos pueden arrastrar. Así que esa meditación de decisiones me parece muy importante. Creo que hay que colocarse en el presente, porque en muchas ocasiones para llegar a esta crisis y para regodearnos en ella hay que estar tanto en lo que es abstracto, es que si pasara, si yo hubiera hecho, como en tiempos verbales disociados más allá del presente. Estamos en el pasado, en el futuro, porque yo no quiero vivir así siempre, porque llevo 20 años perdidos. Entonces hablamos entre nubes de abstracción y además temporalmente perdidos, ¿no? Ahí se ponen en marcha muchas creencias como, bueno, es que yo ya no puedo porque hacer no sé qué, porque la juventud era maravillosa y ahora ya no, porque la vida era fantástica en otro momento y ahora no. Entonces esas creencias sobre cómo son los conceptos de la juventud, de la madurez, de la senectud incluso, hay que reelaborarlos y hay que planteárselos. Creo que es muy importante también
el hacer un balance razonable y un balance que si no vemos nosotros, yo digo siempre, rodémonos de personas que sí nos ven incluso y que nos pueden amar cuando nosotros no nos amamos. Entonces, creo que hay que hacer un balance razonable de lo que sí hemos conseguido, de aquello por lo que tomamos determinadas decisiones, incluso aunque nos equivocáramos en su momento, pero ser justos con nosotros mismos. Y por supuesto, claro que hay que buscar objetivos. Hay que buscar objetivos que nos estimulen y que nos lleven a recibir una satisfacción. Ahora, eso sí, esos objetivos, por eso hablaba en primer lugar de la meditación de las decisiones, tienen que entrar dentro del reconocimiento de nuestro sistema de valores. Y eso conlleva también un último elemento que tiene que ver con desdramatizar, con ser un poquito más suaves con cómo vemos las cosas, porque quizá lo vemos sobredimensionado. Hablamos de casos concretos, Rubén. Nos nombrabas antes una paciente, una persona con la que estás trabajando y que vivía de esa forma su crisis de la mediana edad, pero cuéntanos algún caso más. Pues sí, mira, hay bastantes casos y yo veo muchas diferencias en función de si son hombres o son mujeres. Y es una realidad que a veces parece que ya no es diplomático ni decirlo, pero es que es una realidad de la experiencia, ¿no? Entonces, te cuento el caso de una persona que una chica que a través de esta duda de maternidad, pues cuando yo la he conocido ya había descompuesto toda su vida. Había dejado a la pareja, una pareja de muchísimos años, con la que había un vínculo precioso, pero bueno, él no quería tener niños, ella tenía dudas, se encontraron en su momento con dificultades para poder tener niños, ella ha cambiado de trabajo, ha cambiado de ciudad, una cantidad de decisiones que en apariencia no eran precipitadas, porque todas estas decisiones las tomó en el curso de 2 años. Cuando hemos comenzado a trabajar y ella ya me presentaba todas las decisiones tomadas y todos los cambios hechos, se ha dado cuenta de que realmente había sido precipitado. Lo que quiero decir con esto es que el hecho de que las decisiones tengan cierta distancia entre ellas no quiere decir que no sean precipitadas o, dicho de otra manera, que estén bien alineadas con los valores, porque ahora se encuentra con una realidad en la que dice: yo tenía que trabajar sobre que la vida tenía un sentido sin niños, en su caso, no me daba cuenta de ello, me sentía absolutamente vulnerable porque tenía que hacerlo ahora ya o tomar algunas decisiones al respecto, y con eso he desestructurado toda la relación. El caso de otra persona, de un hombre, y tengo que ser realista, estoy viviendo desde hace, especialmente te diría como 2 años, casos cada vez más acentuados de hombres con una crisis de mediana edad que habitualmente nunca está en los 40, sino que está un poquito más avanzado. Son hombres de 45, 48, 50, incluso un poquito más años, generalmente hombres con cierto éxito vital, bien cuidados, es decir, es un perfil de hombre que podríamos decir evolucionado en cuanto al autocuidado y en cuanto a un desarrollo vital, que ha tenido éxito empresarial o que ha tenido un buen trabajo. Pues estos hombres, cuando entran en crisis, hago una generalidad, por supuesto hay excepciones, pero si hago la generalidad es porque me ha alarmado, entran en un patrón muy mentiroso. Entonces, como ocultan durante mucho tiempo la insatisfacción, primero es que no la reconocen, no saben qué les está pasando. Después lo ocultan durante bastante tiempo con una buena intención de no hacer daño. Y después de eso, también son conscientes de que han entrado en muchas rutinas de pareja. Entre ellas comentaba, de sexualidad, de cotidianeidad, y no es lo mismo una rutina de una pareja que los dos tienen 40 años que los dos tienen 50, porque esa diferencia genera un peso en muchas ocasiones de rutina mucho mayor. ¿Qué quiero decir en conclusión? Estos casos son personas que han desarrollado una forma de mentira que al final, sin ser resonante con sus valores, están fabricando dobles vidas, están fabricando mentiras diarias, a las personas que tienen a su lado, a sus parejas, les dicen algo que no es, voy a esto y no van, no tengo una relación con una persona y sí la tienen. Esto sí que me alarma porque realmente es algo que no veo de manera anecdótica, sino que veo muy repetido, con un patrón muy constante, que habría que estudiar por qué se está sucediendo así, o si es que yo soy el imán de las personas así, solo me pasa a mí profesionalmente, pero sí creo que tiene motivos muy claros, que son primero esa falta de reconocimiento de la realidad, ese silencio, y luego el hecho de encontrar apetencias que no comparten por una intención de sobreprotección con la pareja, porque generalmente estos son en parejas en los que esta persona, este hombre, sabe que exponer la realidad simplemente como es le haría mucho daño a la persona y quieren entrar en una sobreprotección de la que no pueden.
Entonces, sí digo, aquí hay algo que no sé por qué se está despertando en nuestra sociedad, pero que sí comparto con una realidad que incluso puede sonar poco diplomática, pero que lo comparto desde un lugar de la experiencia. Bueno, antes de llegar a eso se puede trabajar en la insatisfacción, en la frustración y en la crisis de los 40 de la mediana edad o de como lo quieras llamar, ¿no? Entiendo. Pero absolutamente, y sobre todo porque si pongo ese caso sobre la mesa, estos casos, es porque nada justifica la mentira. Es decir, al fin y al cabo, lo que no podemos es justificar que a través de lo que sentimos o de lo que no reconocemos o de lo que no sabemos que nos pasa, estemos transgrediendo nuestro sistema de valores y nos estemos pues simplemente atropellando a quienes somos y lo que somos. Bueno, estoy completamente de acuerdo contigo y la visitante creo que también, que está de acuerdo con lo que acabas de exponer. Rubén, conversacionesdementes@gmail.com, ahora no me sale la de Instagram, fíjate. Sí, conversacionesdementes_bajo. Vale, pues mira, no me salía si el guión era por delante o por detrás. En fin, que nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, además nos pueden encontrar en un montón de plataformas para ver y escuchar el podcast cada semana, ¿verdad, Rubén? Claro que sí, estamos en iVoox, en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube, estamos en todos sitios para ponerlo bien fácil. Bueno, desde luego. Y tenemos seguidores tan fieles como quiera decirlo, que nos acompañan en el episodio de... Claro que sí, seguidora gatuna. Eso. Bueno, Rubén, antes de irnos, una poesía, un cuento, algo que nos alegre a los que estamos al borde de la crisis de los 40. Bueno, no sé si alegrar, pero por lo menos reflexionar. Iba a decir, no sé si nos alegra o nos hunde definitivamente la crisis de los 40, no. Pero bueno, con la mejor intención es un poema. Como compartíamos la semana pasada, me ha dado ahora por los poemas famosos y este es un poema de Pablo Neruda que dice así. Y fue a esa edad, llegó la poesía a buscarme. No sé de dónde salió, de invierno o río. No sé cuándo ni cómo. No eran voces, no eran palabras ni silencio. Pero desde una calle me llamaba, desde las ramas de la noche, de pronto, entre los otros, entre fuegos violentos o regresando solo. Allí estaba sin rostro y me tocaba. Yo no sabía qué decir, mi boca no sabía nombrar, mis ojos eran ciegos y algo golpeaba en mi alma, fiebre o alas perdidas, y me fui haciendo solo, descifrando aquella quemadura, y escribí la primera línea vaga, sin cuerpo, pura tontería, pura sabiduría del que no sabe nada. Y vi de pronto el cielo desgranado y abierto, planetas, plantaciones palpitantes, la sombra perforada, acribillada por flechas, fuego y flores, la noche arrolladora del universo. Y yo, mínimo ser, ebrio del gran vacío constelado a semejanza, a imagen del misterio, me sentí parte pura del abismo. Rodé con las estrellas, mi corazón se desató en el viento.